La siguiente historia tiene lugar entre el año 476 y el 774 después de Cristo. ¿Qué pasó con Italia tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476? No tengo ni puta idea, yo qué sé. Bueno, pues eso es lo que vamos a conocer en los próximos capítulos, porque voy a hablaros de la historia de la Italia medieval. Es una historia bastante compleja y un tanto liosa, pues básicamente fue un territorio en disputa entre los godos, los bizantinos, los carolingios, los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, los normandos. Luego está el tema de las repúblicas como Venecia, Génova o Florencia. Y también tenemos a los estados pontificios y finalmente conoceremos el Renacimiento, con los Medici, los Borgia y todos los artistas que de ahí surgieron. Es un tema muy interesante, así que preparaos que empezamos. Como ya todos sabréis, durante el siglo V después de Cristo, el Imperio Romano comenzó a sufrir un montón de crisis tanto internas como externas. El imperio se dividió en dos estados, la parte occidental y la parte oriental, también conocida como el Imperio Bizantino. Mientras que este Imperio Bizantino sobrevivió 1000 años más durante toda la Edad Media, el Imperio Romano de Occidente cayó bajo las oleadas de pueblos germánicos. En este canal ya hice un vídeo explicando todo el Imperio Romano hasta su caída y otro explicando todo el Imperio Bizantino, por si tenéis interés. A esto me apunto. Siguiendo con la caída de Roma, fue un germánico llamado Flavio Odoacro, o Odovacar, posiblemente un caudillo de los érulos, quien entró con sus tropas en Rávena y en el año 476 después de Cristo depuso al último emperador de la Roma occidental, el niño Rómulo Augustulo. Tras esto, Odoacro se proclamó rey de Italia y mandó las insignias imperiales a la corte del emperador bizantino Zenón. Además, pidió que legalizara su posición como patricio del imperio y dux romano en Italia. Zenón le dijo que vale, pero que a cambio nombrara emperador occidental a Julio Nepote, quien ya había sido emperador 2 años antes. A pesar de todo esto, parece ser que Nepote solo controló un pequeño territorio en la provincia de Dalmacia, pero da igual porque 4 años después Nepote fue asesinado por sus soldados. Entonces Odoacro conquistó Dalmacia y fundó un efímero reino conocido como el Reino de Odoacro, ya que él fue el único rey. Al año siguiente se puso a conquistar la isla de Sicilia, que por aquel entonces estaba bajo el control de los vándalos, otro pueblo germánico. En esos años el Papa de Roma era Simplicio, el Papa número 47, y en el año 483 le sucedió el Papa Félix III. Este es importante porque excomulgó al patriarca de Constantinopla Acacio, provocando un cisma entre estas iglesias cristianas, que más adelante darían lugar al cristianismo católico, cuyo líder es el Papa de Roma, y el cristianismo ortodoxo, cuyo líder es el patriarca de Constantinopla. Después llegó el Papa Gelasio I, el último papa nacido en África hasta la fecha. Este fue el primer papa en plantear el gran dilema de la separación de poderes entre la Iglesia, auctoritas, y los emperadores, potestas, siendo en el derecho romano la auctoritas superior al potestas. Por cierto, en aquel tiempo los papas vivían en el Palacio de Letrán, todavía no existía el Vaticano. El emperador Zenón acabó enfadándose bastante con Odoacro y decidió recuperar Italia para el Imperio Bizantino. Así envió allí a sus aliados, los ostrogodos, al mando de Teodorico el Amalo, o Teodorico el Grande. Estos ostrogodos invadieron Italia y vencieron a las tropas de Odoacro en el año 489, a orillas del río Isonzo. Al año siguiente tomaron Milán y lograron penetrar en la capital, Rávena, en el 493. Odoacro entonces se vio obligado a rendirse, y él y Teodorico pactaron un gobierno conjunto. Sin embargo, Teodorico el Grande durante un banquete le hundió su espada en el pecho y se quedó con todo su reino. Y a tomar por culo. El Regnum Italiae, o Reino Ostrogodo de Italia, fue creado por Teodorico el Grande en el año 493. Desde luego era un reino con mayor legitimidad, pues Teodorico gobernó siempre en nombre del emperador Zenón. De hecho, el emperador le facilitó bastantes ayudas, y en toda Italia se mantuvieron las estructuras administrativas romanas. En general, la aristocracia romana mantuvo el control de la mayoría de sus tierras. Teodorico se puso cómodo en la capital, Rávena, y allí se construyó un palacio cuya estructura todavía se conserva. También una iglesia, la Basílica de San Apolinar el Nuevo, y también se hizo un mausoleo para él y para su hija.
Esta hija era Teodegonda y se casó con Alarico II, quien era rey del reino visigodo de Toulouse. El problema fue que en el año 507 ocurrió la batalla de Builé, en la que el rey franco Clodoveo I derrotó al visigodo, se lo cargó, y se quedó con toda la parte norte de su reino. El reino visigodo de Toulouse pasó entonces a conocerse como el reino visigodo de Toledo, debido al cambio de capital. El caso es que el heredero era Amalarico, hijo de Alarico II y nieto de nuestro querido Teodorico el Grande. Para asegurar el poder de su nieto, Teodorico entró en Hispania y se lió a espadazos contra los que querían disputarle el trono. Con ello, Teodorico el Grande controló en la práctica todo este territorio. Por cierto, Teodorico fue convocado en Roma para discutir el tema de las elecciones papales durante el pontificado del Papa Símaco. Se acordó que el método de elección de nuevos papas sería por el voto de un sínodo de 72 obispos. Los laicos, como los senadores o la aristocracia romana, pasaron a quedar excluidos. El filósofo y poeta romano Boecio vivió en esta época. Llegó a ser Magister Officiorum de Teodorico, una especie de primer ministro, pero acabó encarcelado y finalmente ejecutado porque creían que estaba conspirando contra los ostrogodos. Finalmente, otra cosa que pasó en estos años fue que Benito de Nursia fundó la abadía de Montecassino, creando así la orden de los benedictinos. Esta orden de San Benito contribuyó enormemente a la evangelización cristiana de Europa. De esta regla saldrían las órdenes de Cluny y la del Cister. ¡Aleluya, hermanos! Teodorico el Grande murió en el 526. El trono de Hispania pasó a Amalarico, mientras que en Italia gobernó otro nieto de Teodorico el Grande, Atalarico, que solo tenía 10 años, por lo que su madre, Amalasunta, se encargó de la regencia. Su padre, Eutarico, un noble visigodo, había muerto tiempo antes. Tras casi una década de gobierno, el joven Atalarico murió y Amalasunta se casó con Teodato, un poderoso duque ostrogodo sobrino de Teodorico, que acabó siendo coronado rey. En el año 535 asesinó a su esposa y ahí comenzó la mandanga. Resulta que en aquellos años, en Bizancio gobernaba Justiniano I, el más famoso de los emperadores bizantinos. Aprovechando el asesinato de Amalasunta, Justiniano I decidió invadir toda Italia y anexionarla al Imperio Bizantino. Otra de las razones para la invasión era por la cuestión religiosa, pues los ostrogodos eran en su mayoría cristianos arrianos, considerados por muchos en Constantinopla como unos herejes. Esto fue lo que se conoce como la Guerra Gótica, que duró del 535 al 554. El famoso general bizantino Flavio Belisario logró conquistar el reino vándalo del norte de África, luego atacó Sicilia, más tarde ocupó Nápoles y finalmente llegó hasta las puertas de Roma y la conquistó. Todo esto mientras otro ejército bizantino atacaba por el norte. Al año siguiente, en el 536, Teodato fue depuesto y asesinado por Vitiges, comandante de su guardia personal. Este Vitiges fue coronado nuevo rey ostrogodo y trató de asediar Roma, pero fue incapaz. El general Belisario logró tomar Rávena en el año 540 y capturó a Vitiges, el cual acabó muriendo preso en Constantinopla poco después. Con los siguientes reyes ostrogodos pasó lo mismo. Gildivaldo, Erarico y Totila lucharon durante años contra los bizantinos para controlar Roma, pero lo único que consiguieron fue que la ciudad fuera prácticamente reducida a cenizas. De todas formas, Totila logró resistir bastante bien, y de hecho reconquistó muchas partes de Italia. Pero su suerte no duraría mucho. Por cierto, hablando de Totila, he hecho en Twitter una encuesta importantísima. ¿Totila con cebolla o sin cebolla? Id a votar, insensatos. Tras la muerte de Totila en la batalla de Tágina del 552, ganada por el general bizantino Narsés, llegó al poder el último rey ostrogodo, Tella, un oficial de Totila. Este Tella reorganizó las pocas fuerzas que quedaban en el bando ostrogodo. Sin embargo, tras la batalla de Mons Lactarius, Tella acabó asesinado. Con esto, en el año 553, los pocos ostrogodos que quedaban tuvieron que retirarse, e Italia fue reintegrada dentro del Imperio Romano, aunque este control no duraría mucho. Gracias a las campañas del emperador Justiniano I, el imperio bizantino creció una barbaridad, pasando a poseer Italia, parte del norte de África y partes del sur de Hispania. Los problemas comenzaron en el año 568, cuando un pueblo conocido como los lombardos o longobardos empezaron a penetrar en Italia para invadirla. Estos eran otro pueblo germánico originario del norte de Europa. Al mando de su líder Alboino, se asentaron por todo el norte italiano e instalaron su capital en Pavía, a orillas del río Tesino, afluente del Po. Alboino fue asesinado en el año 572. Parece ser que todo fue planeado por su esposa Rosamunda, que le odiaba por haber matado a su padre Cunimundo, el último rey de los gépidos, y por haberla obligado a beber vino de su cráneo.
Demencial, horroroso, denunciable. A Alboino le sucedió Clefi, que duró vivo unos meses hasta que también fue asesinado. Tras su muerte comenzó el llamado periodo de los duques, una década de caos, anarquía y luchas por el poder de Italia. Aprovechando el descontrol, diversos duques lombardos se repartieron el territorio. Es decir, que con estos lombardos la estructura administrativa y política romana de Italia cambió y la región se dividió en 36 ducados semiautónomos. Los más importantes fueron el ducado de Friuli al norte, el ducado de Tusci en el centro, lo que hoy es la Toscana, y los ducados de Spoleto y de Benevento al sur, que fueron los que tuvieron mayor autonomía. Luego ya en el 584 estos lombardos se pusieron las pilas y nombraron un rey para gobernarlos a todos, y para que pusiera algo de orden. El elegido fue Autario, hijo de Clefi, que fue coronado con la corona de hierro lombarda. Esta corona se convertiría en un símbolo de poder para muchos reyes de Italia hasta el siglo XIX. Se decía que contenía un clavo de la cruz de Cristo fundido, pero se ha demostrado que era mentira y que de hierro no tiene absolutamente nada. Aún así, este poder central siempre fue bastante débil y los duques longobardos solían ir bastante a su bola. Existían unos emisarios reales llamados Gastaldi, que controlaban a estos duques, pero de forma limitada. Tanto lombardos como bizantinos estuvieron dándose de leches durante los siguientes 2 siglos, y no hubo cambios significativos. Para dominar mejor el territorio, los bizantinos crearon en el año 584 el cargo de exarca, una especie de gobernador militar que estaría al cargo de lo que pasó a llamarse el exarcado de Rávena. En esta región administrativa dentro del Imperio Bizantino estaban tanto Rávena como Roma, las 2 ciudades más importantes. En estos años se construyeron iglesias como la iglesia de San Vital de Rávena, la basílica de San Apolinar in Classe o la iglesia de San Nicola de Carcere, en Roma. De todas formas, con el paso del tiempo, los bizantinos empezaron a perder el poco territorio que les quedaba. Decían que controlaban Roma, pero allí estaba el Papa dando órdenes y todos le hacían caso. Y al otro lado de Italia estaba la ciudad de Venecia, habitada por refugiados que huyeron de la conquista lombarda y que poco a poco se fue configurando como una ciudad-estado independiente. En el próximo capítulo hablaré de sus orígenes. ¡Que nos vamos a ahogar! Hacia el año 590 llegó al trono lombardo el rey Agilulfo, el duque de Turín, que se casó con la viuda de Autario, Teodolinda. Este rey es famoso porque fue el rey que hizo que los lombardos abandonaran el arrianismo y se convirtieran al catolicismo, aunque el proceso sería bastante gradual. El papa que vivió estos hechos fue Gregorio I o Gregorio Magno. Este es famoso porque era un monje de la Orden de San Benito y llevó una vida humilde y ascética, y dedicó su mandato a reorganizar los territorios eclesiásticos del reino. Además, en esta época de crisis dedicó las rentas de la iglesia para alimentar a los pobres y a diferentes labores de beneficencia. También dice el mito que durante una época de peste, Gregorio vio sobre el mausoleo de Adriano al arcángel San Miguel, visión que interpretó como el fin de aquella epidemia. A partir de entonces, el lugar sería conocido como el Castillo de San Angelo, y construyó una iglesia sobre el monumento. Y este Gregorio recopiló varios cantos religiosos usados en la liturgia cristiana, a los que se denominó cantos gregorianos. No puedo, ¿eh? El rey lombardo Rotario es famoso porque conquistó prácticamente toda la zona de Liguria a mediados del siglo VII. Este siglo, para variar, también estuvo lleno de luchas de poder entre facciones lombardas, y también con los bizantinos y su querella iconoclasta, en la cual empezaron a destruir iconos. En el año 751, los lombardos dirigidos por su rey Astolfo lograron conquistar el exarcado de Rávena y el ducado de Spoleto. La parte sur de Italia, lo único que los bizantinos pudieron retener sería lo que luego sería conocido como el Catapanato de Italia. ¿Cómo has dicho? Parece ser que el rey Astolfo se vino muy arriba y decidió conquistar la ciudad de Roma, y eso hizo que el papa número 92, Esteban II, pidiera ayuda al reino franco. En el año 756, los francos dirigidos por Pipino el Breve lucharon contra los lombardos y los derrotaron, liberando el antiguo territorio del exarcado bizantino. Esteban II entonces reclamó ese territorio para él, y Pipino se lo donó, creándose así el patrimonio de San Pedro, también conocido como los estados pontificios. Este estado, controlado directamente por el Papa de Roma, duraría más de 1000 años, hasta 1870. Luego la sede pasaría a ser la Ciudad del Vaticano. Amén. El último rey lombardo fue Desiderio, y su ambición le llevó a reclamar los territorios cedidos al papado, aunque este enfrentamiento también empezó porque el rey franco Carlomagno, aliado del papa, había repudiado a su hija Desiderata. También el papa Adriano I se puso de lado de los ducados de Spoleto y de Benevento, que buscaban la independencia de Desiderio, y aquí comenzó una nueva guerra.
Desiderio entró en Roma en el año 772, siendo el primer rey lombardo en conseguirlo. Su gran problema es que el Papa pidió auxilio al cada vez más poderoso rey Carlomagno. Carlomagno fue al rescate y en el año 774 derrotó a Desiderio y tomó Pavía, la capital. Aunque con esto el reino lombardo dejó de existir, Carlomagno se coronó como rey de los lombardos, con la famosa corona de hierro. A partir de aquí, todo el norte de Italia pasaría a estar bajo la órbita de los francos carolingios primero y los emperadores del Sacro Imperio después. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda darle like, comentar algo, cualquier cosa y compartirlo. Es importante ya que YouTube recomienda más los vídeos cuanta más interacciones tengan. Cosas del algoritmo. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo vídeo.